Oscuros. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva recopilación. Esta vez los militares son quienes nos traen sus experiencias de terror, que al estar siempre fuera de casa y en constante peligro, viven cosas muy particulares y turbias que nadie más ha vivido. Oscuros. Disfruten el miedo. La oscuridad. Experiencias de un sargento. Estas son historias de mi papá. Sirvió en la Infantería de Marina de Taiwán como sargento de instrucción. Gran parte del territorio en Taiwán vivió bastante violencia bajo la ocupación japonesa, y se rumoreaba que su base estaba construida sobre una fosa común o cerca de ella. No hace falta decir que mi padre ha vivido algunas historias paranormales en esta base. Un día, un hombre se reportó con él en la mañana. El tipo estaba exhausto. La noche anterior había estado de guardia, mirando el campo de tiro. Los objetivos en el campo de tiro eran una mezcla de figurillas de arcilla y madera, cortadas y dibujadas para parecerse a un soldado enemigo apuntándote con un rifle. Según el guardia, mientras caminaba cerca de los objetivos, aburrido, vio tan claro como el agua como uno de los soldados de arcilla bajó con cansancio su rifle y exclamó: «Carajo, estoy cansado». El guardia dijo que se desmayó del susto. Durante las noches, cuando termina el entrenamiento, la mayoría de los sargentos tenían tiempo libre. A mi papá le gustaba ir a cazar serpientes al anochecer, momento cuando el calor subía y las serpientes salían de sus madrigueras. Así que una noche salió, cargando una bolsa, un buen palo largo y una linterna. Mientras avanzaba por el campo, zigzagueando para abarcar más terreno de búsqueda, se acercó cada vez más a una vieja y decrépita letrina que había sido abandonada porque estaba demasiado lejos de la base principal. Cuando estuvo a unos pocos metros de esta, lo golpeó un repentino sentimiento de aprensión. Algo le decía que acercarse a esa letrina era una mala idea. En ese momento, su linterna, que estaba apuntando directamente a esa construcción, se apagó. Jugueteó con la batería, la golpeó y pensó: «Carajo, debo conseguir baterías nuevas». Y se dio la vuelta para regresar. En el momento en que se giró y se puso mirando hacia la dirección de la base principal, la linterna parpadeó y encendió de nuevo. Decidió entonces seguir su búsqueda de serpientes. En el momento en que se volvió hacia la letrina, la linterna se apagó de nuevo. Repitiendo el proceso de querer ir por baterías nuevas, se dio la vuelta para ir a la base, y cuando estuvo mirando hacia esa dirección, la linterna volvió a parpadear. Esta misma rutina extraña pasó 2 o 3 veces y entendió el mensaje. Se disculpó verbalmente por ser un intruso, dio media vuelta y caminó tranquilamente de regreso a la base. La base en sí estaba rodeada de bosques y montañas, que es el terreno natural de Taiwán. Un día se reportó la desaparición de un soldado. A medida que avanzaba el día, estaba claro que o había desertado o estaba en serios problemas. Se organizó un equipo de búsqueda y rescate. La mayor parte de la base estaba buscando al tipo cuando comenzó a llover. Al caer la noche cancelaron la búsqueda y se prepararon para volver a intentarlo al día siguiente. Lo encontraron por la mañana, acurrucado en una cueva húmeda y oscura, asustado, sin palabras y fuera de sí. Nadie estaba seguro de lo que vio para que se asustara de esa manera y nunca lo supieron. Enviaron al chico de regreso a su casa después de eso.
Finalmente, en uno de sus años en la base, esta fue azotada por un gran tifón. Los tifones son bastante comunes en Taiwán, especialmente durante el verano, pero este iba a establecer récords. Todos se metieron en los búnkeres de la base y la reforzaron lo mejor que pudieron, y aguantó bien. Y después de días de lluvia y vientos incesantes, emergieron para inspeccionar los daños. Uno de los árboles de la base tenía cientos de años. Se asentaba sobre una colina y desde ahí se veía toda la base. Era un lugar imponente e importante, por lo que había sido el sitio de un santuario budista establecido en sus raíces. Ahora, las raíces se retorcieron y se levantaron hacia arriba. La tormenta había arrancado el árbol del suelo. Sin embargo, el santuario en sí estaba intacto. Incluso la seda roja que la cubría no se había movido ni un centímetro, a pesar de los vientos que finalmente habían arrancado el gran árbol de esa colina después de cientos de años. Los soldados tomaron esto como una señal de que a pesar de lo que les arrojaran, su espíritu permanecería fuerte e inconmovible. El rostro volteado. ¿Alguna vez has escuchado el concepto de militar con tenis? Bueno, es una forma de decirle a los narcotraficantes que se disfrazan como militares para hacer sus actividades ilegales escudados por una bandera falsa. Esta historia no es mía, sino de mi primo. Es una anécdota muy delicada y por respeto mantendré todo en anónimo. Todos los nombres son falsos. Mi primo se llama Fernando. Él es de Reynosa, Tamaulipas. Allá, como en muchísimas partes del país, las cosas no andan nada bien respecto al narco, y esta historia es sobre eso. Pero ya verás que hubo un giro en la trama que ni mi primo ni los delincuentes esperaban. Aquel día, mi primo y unos amigos suyos iban a salir de viaje. Tomaron la carretera 97 saliendo de Reynosa. En algún punto más adelante, un retén les bloqueó el paso. Eran militares. Pero por su forma de vestir tan informal, de inmediato se dieron cuenta que eran aquellos a los que llamaban en broma militar con tenis. Quien iba manejando era Lalo, el amigo de mi primo. Detrás iban otros dos. Por lo que sé, Lalo siempre fue un tipo que le agarró muchísimo odio a los narcos porque supuestamente su papá fue asesinado por ellos en un tiroteo. De eso no sé bien la historia. El punto es que desde que los detuvieron, Lalo estaba echando madres y se empezaba a enojar. Llegó uno de los disque militares y se paró en la ventana de Lalo. Él bajó el vidrio y empezaron a hablar. Hacían típicas preguntas de quiénes eran, a dónde iban y eso. El problema es que Lalo se empezó a poner bien nervioso y comenzó a contestar de manera cortante, casi grosera. Aunque no vivas aquí, ya te imaginarás que contestarles de mala manera a estos tipos es de las peores decisiones que puedes tomar. Y eso lo confirmaron todos segundos después. Lalo se sentía tan enojado y tan intocable que le valió todo y hasta empezó casi a amenazarlos. En ese momento, el hombre con el rifle explotó y les ordenó a todos que se bajaran en chinga. Ya y mi primo dice que se zurraba de miedo. Con todas las groserías que conozcas, los llevaron hasta una parte detrás de una larga línea de arbustos y nopales al ladito de la carretera. Ahí los arrodillaron a todos y les ordenaron mirar al piso. Mi primo dice que en esos momentos la neta empezó a rezar porque ya se daba por desaparecido. Cree que revisaron toda la camioneta mientras los tenían ahí de rodillas, y cuando vieron que no tenía nada malo, el tipo del rifle que los había abordado primero volvió. Se calmó y habló con ellos. O bueno, con Lalo, que era el que estaba más acelerado desde el principio.
Continuó haciéndole preguntas, pero ahora Lalo estaba bien callado. Ninguno de ellos podía ver nada porque miraban la tierra y no tuvieron la valentía de voltear a ver nada más. En eso, el sujeto del rifle empezó a subir el tono de voz porque Lalo no respondía. Y de un momento a otro, escucharon que los mafiosos que estaban ahí expresaron algo. Unos dieron un grito, otros empezaron a maldecir, otros mencionaron el nombre de Dios. Pero todos estaban asustados. Y entonces, mi primo y sus amigos escucharon un disparo. Ahí dejaron de mirar al piso y voltearon a ver aterrados lo que había pasado. Dice mi primo que no recuerda mucho de eso porque estaba bien espantado, pero cuenta que lo primero que vio fue a Lalo tirado en el piso con sangre en su ropa. Le habían disparado a él, pero lo que más impacto les causó es que su cabeza estaba completamente girada hacia atrás, como si mirara a sus espaldas. Los supuestos militares estaban persignando y se preguntaban qué había pasado con su cabeza. En eso, el tipo que siempre hablaba les ordenó a mi primo y a sus amigos que se fueran a la chingada. Ellos se levantaron y corrieron a la camioneta. La encendieron, dieron la vuelta y regresaron a Reynosa. En tan pocos minutos habían pasado tantísimas cosas que no podían creerlo. Mi primo y sus amigos permanecieron en silencio por un larguísimo tramo hasta que uno de ellos mencionó que lo primero que tendrían que hacer sería decirle a la familia de Lalo lo que sucedió. El resto de la anécdota fue un largo proceso de asimilación y duelo, ya te lo imaginarás. No fue sino mucho tiempo después que hablaron de lo sucedido, y hasta ese entonces mencionaron lo de la cabeza. Nadie sabe qué fue lo que pasó. Nadie lo entiende. Pero es una imagen aterradora que todos mantienen en su memoria. El maletero. Espero se encuentren con mucha salud todos. Mi nombre es Aurelio Leal Rodríguez. Soy miembro de la Marina desde hace 10 años. Esta experiencia que quiero contarles el día de hoy no es muy larga, pero definitivamente nos sacó un buen susto a todos e hizo que nuestra imaginación volara. Cuando solo era un soldado raso, nos enviaban a hacer retenes en las carreteras de Matamoros junto con mis compañeros. Dada la inseguridad por la guerra contra el narcotráfico que comenzaba en aquellas épocas, en estos retenes llegamos a atrapar a muchos presuntos narcos. Logramos encontrar sustancias ilícitas en los lugares más inesperados de los autos o los camiones, armas largas, explosivos y demás. Debo admitir que eran muy ingeniosos para esconder todo esto. Y conforme fueron pasando los años, se volvía cada vez más difícil identificar a aquellos que llevaban algo ilegal. Siempre encontraban el modo de transportar su mercancía. La verdad es que un gran indicativo para nosotros para saber a quiénes detener, y esto era por órdenes de nuestros superiores, era que nos fijáramos en sus rostros. La carretera tiene 3 vías, pero nosotros las disminuíamos a una, por lo que se hacía mucho tráfico y todos los autos debían ir lento. De este modo podíamos ver con detalle sus caras. Los jefes nos habían recomendado que si veíamos a alguien con un rostro poco amigable, lo paráramos de inmediato. Si iba toda una familia con niños, los dejábamos pasar, o si se veían muy ancianos también. La verdad es que eran indicativos muy subjetivos, pero así trabajamos, e irónicamente sí funcionaba. Cierta tarde que nos encontrábamos en estos retenes, paramos a un auto al azar. Solo iba una persona a bordo. Un señor de unos 40 años con un tatuaje en el brazo, rostro arrugado y de mal genio, cabello largo y barba. Llevaba una playera negra de tirantes y unos pantalones de mezclilla azules con zapatos negros. Hicimos que se orillara,
En cuanto bajó, su actitud era de prepotencia. Nos hablaba golpeado y entre dientes nos decía groserías. Lejos de amedrentarnos, solo confirmaba todas nuestras sospechas y nosotros nos poníamos más duros. Lo hicimos ponerse contra el auto para cachearlo. La verdad es que no encontramos ni droga ni armas, lo cual nos desanimó un poco porque creíamos que era un delincuente. Como rutina, inspeccionamos su auto de arriba hacia abajo, de atrás para adelante, pero no encontrábamos nada. Al menos nada visible. Uno de mis compañeros que estaba checando el maletero percibió un olor penetrante. Olor a muerto. Ya teníamos la desdichada experiencia de haber olido lo mismo muchas veces antes. Sin embargo, no había nada en el auto. Repito, al menos no a la vista. El hombre comenzaba a mostrarse cada vez más nervioso cuando vio que nos acercamos a esa parte del auto. El olor era muy fuerte. Después de investigar un poco, nos dimos cuenta de que el maletero era falso. Se podía levantar la base para revelar otra zona en la que encontramos unas bolsas negras, y dentro de ellas aquello que nos revolvió el estómago. Cabezas de gallinas y sus corazones, todos revueltos en un charco de sangre. En otra bolsa había muñecos hechos de paja, amarrados con listones rojos y con fotografías de distintas personas. En otra se encontraban velas de distintos colores y en la última bolsa, aquella que estaba más atrás, encontramos 2 cabezas humanas que apenas cabían en la misma bolsa. Apuntamos con nuestras armas al hombre en cuanto vimos eso. Lo primero que me cruzó por la mente fueron los narcosatánicos de Matamoros. Tienen una larga y terrible historia en esa ciudad y se hicieron muy famosos. Si no saben de quiénes hablo, les sugiero que vayan a checarlo. Es una historia muy interesante. Se desmantelaron muchos años antes, pero había rumores de que algunas células suyas aún operaban. El señor al que atrapamos supuestamente confesó que las cabezas y todo lo que había en ese maletero era obra suya y de nadie más, que él mismo lo hizo para realizar algunos rituales. Fuera cierto o no, terminó en la cárcel, pero los miedos que nos creó a algunos de encontrarnos otra cosa así no fueron normales. El perro del diablo. Estaba yo prestando servicio en la Fuerza Aérea. Nos encontrábamos en la fase de instrucción, que son los 3 meses que tiene uno de soldado recluta, donde nos enseñan todo lo que debemos aprender en nuestro día militar. En aquel momento estábamos en un polígono nocturno de tiro que sirve para practicar con las armas de fuego. Tenía que pasar toda la compañía para disparar de noche. Aquel día comenzamos a las 7 de la noche, y al ser aproximadamente 300 elementos, tardamos mucho en terminar. Cuando un pelotón acababa sus ejercicios, se podía retirar. Yo pertenecía al último pelotón. Tuvimos que esperar hasta las 11 de la noche para pasar a disparar nuestros 10 cartuchos en la hoja de papel que servía de objetivo. Terminamos casi a las 12 de la noche y nos fuimos. Me acuerdo que a mí me pusieron a cargar una caja de munición que sobraba, y como éramos los últimos, veníamos riéndonos y echando desmadre y cada quien en su rollo. Para nosotros ir a los alojamientos donde dormíamos, teníamos que pasar por el famoso cementerio del Serviés, donde se le rinde tributo a los soldados que fueron degollados en un alojamiento de ese batallón del ejército. Uno pasaba por la carretera y veía el cementerio ahí con sus tumbas y todo. Nosotros sí conocíamos la historia, pero muy por encima. Yo me acuerdo que veníamos con un dragoneante y estábamos hablando de puras tonterías, de qué íbamos a hacer cuando terminara la fase de instrucción. Nos habíamos rezagado unos 6 o 7 porque éramos los que traíamos las cajas con la munición, los objetivos que sobraron del campo de tiro y todo eso. Cuando íbamos llegando a unos 50 metros del cementerio, en la mitad de la carretera, vimos un perro. El animal estaba ahí sentado sin hacer nada.
Nosotros por supuesto no le dimos importancia, porque pues era un simple perro, y además ahí en los batallones hay muchos de ellos. Nosotros vimos al perrito ahí a la mitad del camino, y pasamos todos, y él no se quitó de donde estaba, ni gruñó, ni ladró, ni nada. En ese momento el dragoneante con el que íbamos nos dijo: «Vean, ahí deben estar todos los manes que mataron». Entonces lo que hicimos fue parar y escuchar lo que nos decía nuestro superior. Nos contaba que un guerrillero llegó y mató a todos los soldados que estaban ahí, y que por eso, cuando hacíamos centinelato, debíamos estar al pendiente y nunca dormirnos. De un momento a otro miramos hacia atrás donde estaba el perro y nos dimos cuenta de que ya no se encontraba ahí, ni lejos ni cerca. Simplemente se había esfumado y ninguno de nosotros se dio cuenta de ello. Después de esto, el dragoneante nos apuró para irnos porque estábamos todavía a unos 400 metros de nuestro destino. El camino hasta allá es oscuro. No hay luz porque quedaba detrás de la zona de alojamientos. De pronto, uno de los que estaba con nosotros nos dijo que el perro venía detrás. De nuevo nadie le prestó atención. Pero unos pasos más adelante, otro que estaba en el grupo se sorprendió y nos hizo saber que el perro ya se había ido. En el momento en el que volvimos la mirada hacia el frente, encontramos al mismo perro sentado en el medio de la carretera, mirándonos. Recuerdo que el dragoneante, harto del animal, se quitó la gorra y caminó hasta el perro para espantarlo, haciendo como que le iba a pegar con su gorra. Y fue ahí cuando las cosas comenzaron a volverse realmente aterradoras. El perro se transformó. Sus ojos se tornaron rojos. Al ver esto nos entró una sensación horrible de miedo porque no entendíamos lo que estábamos presenciando. Eso fue suficiente para arrancarnos a correr. Yo todavía con la caja de munición en la mano corrí sin importarme nada. Pasamos al animal y llegamos asustadísimos a un punto que se llama La Aguja, y ahí había un centinela con fusil. El soldado se le presentó al dragoneante y este lo primero que hizo fue contar que nos habían asustado. Le relató todo lo que había pasado, pero el soldado, incrédulo, le respondió que él no había visto ningún perro, que solo nos vio corriendo y gritando. El dragoneante, consciente de lo que vio, se molestó porque no le creía el centinela y le hizo hacer flexiones de pecho para que se despertara porque seguro andaba durmiendo. Le pedimos al dragoneante que nos fuéramos y continuamos nuestro camino. Sin embargo, todavía nos faltaba un trayecto algo largo. Cuando nosotros estábamos ya a unos 100 metros del alojamiento, el perro se nos vuelve a aparecer. Sin embargo, esta vez el animal se nos quedó viendo fijamente. Nos quedamos expectantes unos segundos, y entonces el perro salió corriendo hacia nosotros. El miedo que sentimos ahí nos hizo correr de vuelta a donde estaba el centinela. Cuando nos vio llegar, nos preguntó que qué había pasado y le platicamos que el perro no nos dejaba pasar. En ese instante nos agarramos de valor con la idea de que era un simple animal y que no debíamos espantarnos por eso. El dragoneante, harto de la situación, nos dijo que si veíamos al animal le pegáramos un tiro, que él respondía por la orden. Y así, junto con el centinela, partimos a la zona donde vimos al perro. Cuando atravesamos la zona, no vimos nada, por lo que finalmente pudimos llegar al alojamiento. El dragoneante no se quedó allá con nosotros, pues como sacó de su puesto al centinela, tenía que ir a dejarlo de vuelta. A los 15 minutos llegó al alojamiento el dragoneante. Estaba aterrado. Por su estado le preguntamos qué le pasaba y nos dijo que el perro se le había aparecido 3 veces en el trayecto, que no lo dejaba pasar y que tuvo que darle la vuelta para poder atravesar la zona. Mientras nos platicaba eso, llegó un técnico que, molesto,
nos preguntó a qué se debió la demora para entregar todo lo que estábamos cargando. Fue cuando le contamos todo lo sucedido. El sargento se empezó a reír y a decir que estábamos locos o fumados. Le prometimos que lo que vimos era real y así terminó esa noche. Durante esa madrugada, a uno de mis compañeros que había vivido lo mismo con nosotros, con el perro, le correspondía ser centinela de alojamiento de 3 de la mañana a las 4. Solo 1 hora. Yo fui despertado en ese lapso por el centinela. Las luces del alojamiento estaban encendidas. Mi compañero se veía muy espantado y me movía para que reaccionara y me decía que me parara y que lo acompañara en el centinelato. Me dijo que mientras hacía su guardia, se le apareció el perro de los ojos rojos. Estaba tan asustado que me pidió, casi me rogó, que lo acompañara en la media hora que le quedaba de centinelato. Cuando ya íbamos a terminar el turno, llegó el oficial de servicio junto con otros dragoneantes. Ellos repartían un café con pan en todos los puestos de centinela para todas las personas que estuvieran despiertas. Cuando nos vio, nos cuestionó por qué había 2 de nosotros ahí de centinelato. Le contamos la experiencia que habíamos vivido esa noche y uno de los dragoneantes que acompañaba al oficial soltó la carcajada y dijo: «Se los va a tragar el diablo». Y nosotros nos quedamos con los ojos abiertos y le preguntamos a qué se refería. Él entonces nos contó que ese era el diablo y que debíamos encomendarnos a la Virgen Santísima para que no nos hiciera nada. Nos contó que en Puesto Bravo rondaba mucho ese perro negro de ojos rojos y que lo único que había que hacer era agachar la cabeza, no verlo a los ojos y pasar de largo. El bote. Buen día a todos. He estado pensando en si decir mi nombre o no, y creo que por seguridad y temas de mi profesión es mejor no hacerlo. Yo trabajo en el ejército, en la Marina. Antes de comenzar, debo darles una breve explicación del panorama en el que estamos. Dentro de mis labores se encuentra el patrullaje de las costas de Campeche. Nuestra misión es asegurarnos de que no haya asaltos a plataformas petroleras, a buques de suministro o pesqueros. Antes las aguas se encontraban muy tranquilas, con un máximo de 4 o 5 altercados al año. Pero a partir del 2017, los piratas aumentaron sus incursiones, y ahora se notificaban de hasta 20 asaltos en el mar, sin mencionar las faltas administrativas en las embarcaciones que interceptábamos. Con el paso de los años, los problemas no hacen más que aumentar, por lo que estamos más alertas que nunca. Hemos asegurado buques, embarcaciones, hemos capturado varias personas y muchas cosas más en las que no quiero entrar en detalles por confidencialidad. La historia que quiero contarles nos sucedió a mi equipo y a mí en uno de estos patrullajes. Después de hacer esto durante tanto tiempo, ya no disfruto como antes la brisa del mar en mi cara ni el sol achicharrando mi piel. Y el malestar se intensifica por los muchos peligros que nos rodean. Ya me he visto envuelto en algunos tiroteos en barcos pesqueros que en realidad transportan estupefacientes. Aquella mañana, mientras me encontraba distraído con el sonido del motor, uno de mis compañeros señaló algo flotando en el mar. Cuando dirigí la mirada al punto, encontré una embarcación muy pequeña, un bote de hecho. Nos pusimos en rumbo al montón de madera podrida que se mecía en el oleaje, y cuando llegamos, encontramos dentro una pila de huesos amarillentos. Inspeccionamos más de cerca y analizamos la escena. Y entonces empezamos a temer. Nos dimos cuenta que el bote tenía marcas por todas partes. Eran marcas de garras, tal y como si varias bestias hubiesen intentado subir al bote. Y a juzgar por los huesos, parece que lo lograron. No me malentiendan, no estoy diciendo que monstruos marinos intentaron comerse a estas personas, pero es que las marcas, las pruebas indicaban al menos algo parecido.
Regresamos nuestra atención a esos despojos óseos. Por el tamaño de los cráneos entendimos que se trataba de un adulto y un infante, y de igual modo ambos tenían grabados los rasguños. No solemos ser supersticiosos, pero por alguna razón esto nos dio mala espina. Algunos dijeron que dejáramos la embarcación a la deriva, pensando que subir su tétrico contenido a nuestro navío nos traería mala suerte. Pero otros creímos que lo mejor sería darles santa sepultura. Al final decidimos llevarnos los huesos para enterrarlos en tierra firme. No se habló mucho más del tema. Había varios detalles que resaltaban y nos generaban preguntas. ¿Dónde estaba la ropa de las personas que viajaban en el bote? ¿Por qué había un infante a bordo? ¿Qué hacían o a dónde se dirigían? ¿De dónde venían? Pero lo más inquietante, por supuesto, ¿quién o qué fue el culpable de tales marcas tan espantosas? Familia de militares. La siguiente historia, enviada por Ramiro López, que es un suscriptor, la encontré guardada por casualidad entre mis archivos en la computadora. Data de febrero del 2016. Por alguna razón nunca la subí al canal, pero aquí se las traigo. Ramiro, si me estás escuchando, lamento haber tardado un poco en contarla. Un abrazo. Soy la cuarta generación de militares en mi familia. Mi bisabuelo materno estuvo en la expulsión de los indios de la provincia del Chaco. Luego, mi abuelo, también materno, fue policía de territorio en el Chaco, y luego vino a vivir a mi provincia de Misiones. Mi abuelo, de parte de mi papá, fue policía en nuestro país vecino, Paraguay, y había sido asignado a ser custodio personal del Dr. Steffen, quien era el único odontólogo de la región de Itapúa, que es donde vivía mi abuelo. El Dr. Steffen era suizo y tenía una esposa alemana. Ambos habían escapado de Europa por la Segunda Guerra Mundial y tuvieron una hija. Mi abuelo se enamoró de ella. Sin embargo, en esa época no se podía casar una persona de ascendencia europea con un criollo. Así que decidieron escaparse y bordearon el río Paraná hasta poder cruzar a la provincia de Misiones en una canoa con mis dos tías mayores. Y bueno, para resumir un poco, mi papá es el menor de 7 hermanos y fue el único al que mis abuelos le dijeron antes de morir: «Tenés una sola oportunidad de estudiar, Dani, y es la policía». Mi papá ingresó en el Liceo General Belgrano, que es una escuela de policía, en el año 1978, y se recibió con grado militar en el año 1982. Él vivió todos esos años que fueron en plena dictadura militar adentro de esa escuela. En ese tiempo, la policía misionera no tenía cúpula propia. El jefe de policía y el director de la escuela y todas las autoridades eran del ejército. Bueno, hasta ahí la historia de mis ancestros. Yo ingresé en el año 2006 en el Liceo Naval Militar Almirante Storni y me recibí en el año 2010, así que anécdotas tengo desde la época de mi abuelo en adelante. Era más o menos el año 1970 y mi abuelo era jefe de la comisaría de Monte Carlo. Esa comisaría en particular tiene un predio gigantesco y dentro del mismo estaba la casa del comisario que se encontraba detrás de la comisaría. Había dos formas de llegar a la casa desde la comisaría. Una era por el medio del patio interno de la comisaría y el pasillo central de la misma. La otra forma era por un pasillo lateral que pasaba entre el muro perimetral de la comisaría y la pared del edificio. Ahora bien, en esa época, mi madre de 7 años tenía hermanas mucho mayores que ella, ya rondaban la 20 de años. Ellas solían juntarse con sus amigos en el frente de la comisaría durante la noche. A mi abuela se le podrán asignar muchos calificativos, desde chaparra hasta bruta o ignorante, pero lo que más justicia hacía es metida o chismosa.
por lo cual podés imaginar que ella quería espiar lo que hacían sus hijas. Durante la noche, ella usaba esos camisones largos, ruleros y mascarilla de barro, y 1000 cosméticos más. Por eso, ella no podía pasar por el medio de la comisaría con esas fachas, así que pasaba por el pasillo del costado de la misma. Al final del pasillo había un árbol frutal y tenía una sombra donde ella se escondía para espiar a las hermanas de mi mamá. Pero había un problema en todo esto. En medio de ese pasillo había una escalerilla que daba al sótano de la misma comisaría. En el pueblo no había morgue, por ende, los muertos se guardaban en el sótano hasta que llegaba el camión de criminalística para llevarse el cuerpo a la capital del país si era necesario. Una noche como tantas, ella fue a espiar lo que hacían las hijas, y cuando estaba por llegar a la sombra del árbol, escuchó: «Señora, la noche está muy clara, ¿no? No hay casi nubes». Ella se da vuelta y ve a un hombre en la cima de la escalera del sótano. Aterrada, ella simplemente corrió a su casa, porque la cara del hombre era la de una persona que había sido asesinada hacía muy poco tiempo y estaba guardado su cuerpo en el sótano. En cuanto a mi papá, cuando él se puso a trabajar en la policía, todavía estábamos en los últimos meses de la dictadura militar y eran épocas donde la policía era muy respetada porque no existía nada de derechos humanos ni violencia policial. Y cuando te resistías, sabías que ibas a recibir una paliza que nunca olvidarías. Ahora bien, mi papá fue destinado a la comisaría de Puerto Rico, un pueblo ubicado en la mitad de la provincia en la costa del río Paraná. En la primer guardia en la que él se quedó a dormir en la comisaría, un viejo suboficial le dijo: «Jefe, si va a dormir en la litera, duerma abajo, porque arriba duerme él». «¿Él quién?», pregunta mi papá en su inocencia. «Nadie sabe quién era, jefe, pero hágame caso y no toque su pistola cuando él llegue. Usted échelo con insultos y dígale que le deje dormir. Si toca usted su pistola, no va a poder dormir más esa noche». Mi papá pensó que ese suboficial estaba medio loco, pero bueno, no lo discutió más. Por la noche, debían dormir mi papá y otro oficial nuevo en la cuadra de guardia. Como a eso de la 1 de la mañana, más o menos, se escuchó y se vio perfecto cómo se abrió la puerta de la cuadra y se escucharon los pasos que se acercaban a la litera donde dormía mi papá. Y alguien calzado con botas se subía a la parte alta de la litera de hierro, y el compañero nuevo de mi papá quiso agarrar su pistola, y él le dijo: «Déjala». Ambos estaban durmiendo en la parte baja de las literas de la cuadra, y mi papá se puso a insultar a la entidad que llegó. «Hijo de puta, déjanos dormir, la concha de la lora, tenemos guardia a la puta madre». Durante un rato estuvo así mi viejo, y luego de eso se escuchó que saltan de la parte de arriba de la litera y salen dando un portazo. El otro oficial nunca más quiso dormir en esa cuadra. Mi viejo cuenta que él no dejó de dormir en la cuadra, que solamente tenía que echarlo a ese cuando llegaba. La bruja en la garita. Estaba cierto día yo de centinela en una garita de unos 10 metros. Comencé a las 10 de la noche y tenía que terminar a las 3 o 4 de la mañana. Esto sucedió entre la 1 y las 2 de la mañana. Yo ya estaba quedándome dormido, cuando de pronto escuché un golpe muy fuerte en el techo de la garita. Me levanté de sobresalto, pero como no supe qué había sido y no pasaba nada, lo dejé pasar. De pronto, un par de minutos después, escucho pasos ahí arriba. El miedo que sentí me hizo querer mejor bajarme de la garita. Cuando llegué al piso, escuché que por dentro caía de nuevo un objeto como la primera vez. El metal de la estructura hizo muchísimo ruido con el golpe. Lo que hice entonces fue alejarme un poco
y comencé a lanzarle piedras ahí arriba, esperando que algo pasara. Pero no sucedió. Todavía con miedo tomé el radio y le llamé al cabo de guardia, pero no me contestaba. Me retiré unos 10 metros para tratar de ver qué es lo que había adentro. Dado el hecho de que la luz que tenía la garita apuntaba hacia el frente, en realidad el interior de esta estaba oscuro. El compañero que tenía más cerca de mí estaba a unos 50 metros, y yo no sabía si ir con él o mejor quedarme, porque ya estaba preocupado por todo. Si me quedaba y efectivamente había un espanto o algo ahí en la garita, pues no me lo quería encontrar. Y el otro problema era que si decidía irme y llegaba el cabo y encontraba el puesto evadido, me podían clavar un delito. Seguí lanzando las piedras a la garita esperando una reacción. En ese momento escuché la radio. Mi compañero que estaba cerca se comunicó conmigo. «José, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué anda tirando piedras?» Y fue ahí que le dije sin pensarlo que había una bruja y que por favor viniera. Mientras estaba en la llamada tratando de convencerlo, me harté y agarré el fusil, lo cargué y le pegué un tiro ahí arriba. Cuando hice el disparo, veo que hacia donde apuntaba la luz de la garita comenzó a aletear una criatura y se metió hacia el potrero que estaba ahí cerca. Ya envalentonado con el arma que traía, fui a investigar al frente de la garita, hacia donde apuntaba la luz, pero no veía nada. Me quedé un rato ahí cuando sentí y oí que algo se movió y produjo un sonido parecido a una risa humana. En ese instante salí corriendo asustado a la garita de mi otro compañero y él ya venía bajando al oír todo el alboroto. El cabo de guardia se despertó y también fue a ver qué pasaba. Y ahí es cuando todo se fue al carajo. El guardia de servicio, el oficial de inspección, todo mundo fue a mi garita para ver qué estaba pasando. Les comenté a todos lo que sucedió y el oficial de inspección me metió una puteada brava porque no me creía lo que les decía que había visto. Me relevaron del puesto y me mandaron a la base, y el oficial me dijo que al día siguiente me presentara a primera hora con él porque esto era delito y no sé cuánta cosa. Ya para entonces estaba más asustado por lo que me iban a hacer que por lo que había visto, que no era poco. Esa risa que escuché todavía la sigo oyendo en mi cabeza. El hombre árbol. Hola, me llamo Rebeca. En el año 1997 se dio uno de los huracanes más peligrosos y mortíferos en la historia de México, el huracán Paulina. Dejó entre 230 y 400 fallecidos. Dañó principalmente a Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Cuando yo servía en el ejército en aquella época, nos enviaron junto con la Cruz Roja en convoyes para llevar ropa, víveres y medicinas desde la capital. Recorrimos muchísimos municipios ayudando a todas esas pobres personas que lo habían perdido todo. En uno de los pueblos por los que pasamos es donde ocurrió esta experiencia. La verdad ya no recuerdo el nombre del lugar, solo sé que estaba en el sur de Oaxaca. En el centro del poblado pusimos puestos en los que la gente pasaba a recoger sus víveres. Duramos en ese sitio como 2 o 3 días. Mientras estuvimos ahí, escuchamos sobre una leyenda local, la leyenda del hombre árbol. Según la señora con la que platicábamos mientras comíamos, en los densos bosques que estaban a un par de kilómetros del poblado, había supuestamente una criatura que fingía ser un árbol. A pesar de ser una leyenda interesante, pensamos que seguía siendo justo eso, una leyenda, un cuento inventado. Qué curiosa es la vida y su manera de hacernos vivir las cosas. Te pone todo de tal modo que si tienes que vivir algo, por improbable que sea, a fuerza lo vas a experimentar.
Ese mismo día, nos avisaron que teníamos que llevar víveres a unas casas que estaban no muy lejos del lugar. Nos dijeron que no podríamos llevarnos las camionetas porque las necesitaban en el pueblo, y además no estaba tan lejos. Así pues, 3 compañeros y yo cargamos algunas cajas y nos las llevamos caminando hasta allá. Convenientemente teníamos que cruzar al lado del bosque en el que nos habían contado anteriormente que vivía el hombre árbol. La caminata con las cajas llenas de víveres hasta la periferia del bosque fue dura, pero justo nos entrenan para soportar eso y más. En el camino yo misma les platiqué a mis compañeros sobre lo que había escuchado de la leyenda para hacer más ameno el camino. Y fue uno de los tipos con los que iba que sacó la idea de cruzar el bosque para llegar a las casas. Visto desde cierto punto, no era tan descabellado porque si hacíamos eso, íbamos a cortar un tramo importante que nos ahorraría bastantes metros de camino. Sin embargo, la razón principal era precisamente ver si la leyenda era cierta. Ni bien entramos al bosque, a mí ya me estaba dando miedo. No sé por qué. Ni siquiera creía que la leyenda fuera real. Quizá me sugestioné. No lo sé. El bosque en sí era como cualquier otro, y estaba muy bonito. Hasta disfrutaba recorrerlo. Pero todo cambió con el aviso de uno de los militares a mi lado. Dijo una grosería y se detuvo. Nos giramos para ver qué le pasaba, y solo notamos que estaba mirando a algo en el bosque. Yo miré también, rápido, pero no veía más que árboles. ¿Qué pasó?, le preguntó uno. Miren allá. Ese tronco es como más claro, se ve raro. Nos respondió señalando un punto a lo lejos. Cuando nos guió con el dedo, fue que lo vimos. Sí parecía un tronco, pero la corteza tenía un color mucho más claro. Al estar todo tan nublado, la luz no nos podía ayudar a ver bien, pero aún así, poco a poco aquel árbol empezó a tomar forma. No era un tronco lo que veíamos, sino un torso humano desnudo, pero muy largo, tan alto que casi tocaba la copa del árbol. Las piernas y los brazos, pequeños en comparación, los tenía muy juntos para asegurar el engaño de ser un truco. No le veíamos la cabeza. No sabemos si no tenía o si simplemente su posición no nos dejaba verla. Pero fuera cual fuera la explicación, no nos quedamos a averiguarlo. Como niños asustados salimos corriendo de ahí, dirigiéndonos directamente a la carretera para salir del bosque. Estábamos cansadísimos para ese punto, pero la adrenalina nos llenó de tantas fuerzas que incluso corrimos más rápido aún con las cajas pesadas que cargábamos. Todo para huir de esa cosa. A mí me consta que el mundo tiene muchas entidades que no podemos siquiera entender, y yo estoy bien con eso. Puedo vivir con ello. Pero ya verlo con mis propios ojos fue algo que nunca imaginé que iba a experimentar, y menos que me iba a asustar tanto. Al final, llegamos a nuestro destino y entregamos los víveres. Pero al regresar, lo hicimos por la carretera. Fue un camino mucho más largo, pero no teníamos intenciones de volver a entrar en el bosque. Y por cierto, cuando les contamos esto a los pobladores donde fuimos a entregar los víveres, ellos solo se rieron y dijeron: los que vienen aquí nunca quieren creer nuestras leyendas. La persona en la carretera. Buenas tardes, me llamo Arturo y tengo 22 años de edad. Me gustaría contarles una experiencia bien extraña. Normalmente este tipo de cosas que pensamos que son paranormales tienen explicación, pero dado que esto nos pasó a muchos soldados al mismo tiempo y ninguno entendió lo que ocurrió, sé que esto sí es algo sobrenatural. Sucedió cuando recién me alisté al ejército. Nos estaban llevando a una zona de mucha tensión por los cárteles de droga en el norte del país.
Íbamos unas 20 personas en la parte trasera del camión militar. Recorríamos una carretera. Estaba oscureciendo. Recuerdo el paisaje tan bonito que había y los pocos autos que andaban por la zona. Andaba muy nervioso porque era uno de mis primeros despliegues donde había peligro real de que ocurriera una balacera o algo así. Mis compañeros estaban un poco más tranquilos por la experiencia que ya tenían y trataban de calmarme contándome sus propias historias. En cierto momento, el camión se detuvo en seco. Muchos nos dimos buenos golpes por el frenón que dio. Cuando volvimos a nuestros lugares, miramos hacia el frente. Lo primero que pensé es que algún auto delante nuestro se había detenido bruscamente o algo así, pero en realidad no había nada. Bajamos del camión para verificar que el conductor estuviera bien, pero en cuanto lo vimos, estaba todo pálido. Le preguntamos qué pasó y nos contó casi susurrando y sin despegar los ojos del frente que su mamá se había cruzado de repente. Nos miramos unos a otros confundidísimos por sus palabras. No entendíamos qué quería decir con eso, pero mientras nos siguió platicando, la cosa se volvió incluso más extraña. Según cuenta, una mujer salió de la nada y se puso frente al camión. El conductor la vio y por inercia frenó para no atropellarla. Duró apenas unos segundos antes de que la señora cruzara la calle y desapareciera entre los árboles. Pero dice que cuando se fijó bien en su cara, se dio cuenta que era su madre que había muerto años antes. Llevaba la misma ropa que él recordaba que ella usaba usualmente. Nos orillamos un poco más adelante y tomamos el aire. Una vez que el conductor se compuso, nos subimos al camión y continuamos el viaje. Sin embargo, mientras nos alejábamos, notamos que una persona estaba parada a varios metros de distancia. Un escalofrío horrible me recorrió cuando me di cuenta que esa persona era muy parecida a mi padre que había muerto por cáncer algunos meses atrás. Aunque todos vimos a alguien, nadie mencionó nada hasta que avanzamos varios kilómetros. Y entonces alguien dijo, era mi hermana. Creo que en ese instante todos comprendimos de algún modo lo que había pasado porque nos miramos unos a otros con los ojos bien abiertos. Lo confirmamos cuando alguien más comentó que él había visto a su padre, y así, uno por uno, al menos aquellos quienes sí vieron a la persona en la carretera, aseguraron que habían visto a personas diferentes, familiares suyos que habían muerto en algún punto. Robo. Saludos, mi nombre es Álvaro Fuentes. Cuando trabajas en el ámbito militar, al menos en mi caso, tus compañeros o amigos que haces ahí no son tan duraderos por muchas razones. Sin embargo, yo tuve la suerte de encontrarme con alguien muy especial, alguien que fue mi mejor amigo. Por respeto no diré su nombre, solo me limitaré a contar su historia. Nuestras vacaciones son sagradas, no solo porque tienes el tiempo de descansar, sino porque se te da la oportunidad de alejarte del infierno. No me malentiendan, amo lo que hago, pero creo que ya se imaginan que nuestras actividades son sumamente peligrosas e incómodas. Mi amigo y yo tuvimos vacaciones al mismo tiempo y decidimos pasar una semana recorriendo el norte del país visitando pueblos. Nuestra experiencia ocurre en uno de estos paseos en Chihuahua. Ahí hay una conocida zona en la que se encuentra la cascada de Basaseachi, que es la más alta de México. Les diría que les recomiendo visitarla, pero es que ni siquiera llegamos hasta allá. Para ver la cascada se debe recorrer un camino adoquinado. No creas que te metes a un bosque con un mapa a ver si encuentras la cascada. Es una zona turística lista para recibir a tanta gente como sea posible. El problema es que a nosotros nos gustaba mirar más de la cuenta, así que nos desviamos para explorar. La idea era volver tan pronto como fuera posible,
y continuar el recorrido normal. Nos metimos en una zona llena de árboles y maleza. Dejamos de ver el camino, pero no nos preocupaba porque éramos muy buenos para orientarnos. Entre mi amigo y yo había una complicidad que no sentía con ninguna otra amistad. Podíamos estar callados por horas y no sentiríamos esos silencios incómodos que a veces surgen. Este fue uno de esos momentos en los que nuestros pensamientos se perdieron y solo caminamos admirando este territorio lleno de vegetación. Y es cuando comienza lo extraño. Era normal que no escuchara las palabras de mi amigo, porque no estábamos diciendo nada. Pero es que dejé de escuchar sus pasos, que producían ruido, y más en un terreno como en el que estábamos. Volteé a verlo, y lo encontré parado, mirando algo. ¿Qué pasó?, le pregunté, pero no recibí respuesta. Me acerqué a él, y mientras lo hacía, comencé a sentirme mal, como si algo muy malo estuviera por pasar, también mucho frío. Miré hacia donde él estaba mirando, y no había absolutamente nada más que árboles y plantas. Pero he ahí el detalle. No había nada extraño, sin embargo, cuando posabas tu vista a esa zona, sentías que sí lo había. Es muy difícil de explicar, lamento no poder dar más detalles, pero es que ni yo lo entiendo. Lo siguiente pasó en cuestión de un segundo que se me hizo eterno. Volví a mirar a mi amigo, el cual tenía los ojos clavados a ese lugar del que provenía la vibra tan pesada. Y en ese momento en el que yo tenía la vista en su cara, una luz muy fuerte estalló, como si alguien usara un flash cerca de tu cara. Mi amigo cayó al suelo y comenzó a convulsionarse. Yo seguía ligeramente cegado, pero estaba más preocupado por su salud. Muy rápidamente recuperó el control de su cuerpo y comenzó a gritar. Trataba de calmarlo, pero él no respondía. Solo decía «robo, robo, robo», tan fuerte como podía. Lo cargué hasta el camino que llevaba a la cascada y pedí ayuda. Entre todos lo atendimos y el resto es historia. El asunto aquí es que mi amigo nunca se recuperó. Perdón por la expresión, pero quedó loco. Su vista siempre estaba perdida y no hacía más que decir la palabra robo. Yo lo cuidé tan bien como pude. Me dio mucha pena ver a mi amigo así. La joya de la corona de esta historia es también su final. Después de un año en el que él dejó de ser autosuficiente y su familia lo cuidó como si fuera un bebé, pasó algo que hizo cobrar sentido la única palabra que él decía. Una noche entraron a su casa a robar. Según lo que cuenta su esposa, él, al ser el único despierto y escuchar el ruido de los ladrones, bajó las escaleras. Los infelices le dispararon nada más verlo y salieron huyendo. Mi amigo falleció ahí. Quedan más preguntas que respuestas sobre él. Todavía lo extraño muchísimo y me sigo preguntando qué fue lo que ese maldito destello de luz le hizo. Salieron de la oscuridad. Hola a todos. Esta historia viene a mi memoria a raíz de los sucesos que están ocurriendo en Aguililla, Michoacán. Para meterlos en contexto, en muy resumidas cuentas, los militares están tomando el control de esa zona que estaba en manos del narcotráfico. Llegaron en convoyes, y casi como si fuera una guerra, se afianzaron en la zona para protegerla. Mi papá era un militar que murió hace ya algunos años justamente en uno de estos operativos en el municipio de Tecomán, en Colima. Un día hubo una balacera y a él le tocó, lamentablemente. Mi papá me contaba muchas anécdotas de los despliegues que hacían por el país, y esta experiencia es de él y sus compañeros que también la vivieron. Dice que se encontraba él y otras 5 unidades en las afueras del municipio. Creo que vigilaban la zona o algo así. El punto es que no podían moverse de ahí
y nadie tenía permitido entrar. Tenían órdenes de que cualquiera que lo intentara debía ser abatido. Ya había anochecido, y dice mi papá que mientras se encontraban parados platicando, vieron a una persona salir de entre la oscuridad del campo y comenzó a acercarse. Era un señor de unos 50 años con chamarra de cuero café y debajo una camisa blanca. Además, traía unos pantalones de mezclilla negros y unas botas. En su camisa blanca había una mancha de sangre. No sabían bien cómo reaccionar, pero el comandante fue el que alzó la voz y le pidió al señor que se detuviera. Aunque parecía estar herido, caminaba como si nada, y su rostro no mostraba ninguna señal de dolor. El hombre siguió caminando a pesar de la orden del comandante. Él gritó más fuerte para que se parara, pero el señor, con paso lento, seguía andando hasta ellos. Después, otro soldado le gritó al comandante que alguien más se acercaba. Era ahora una mujer a la que le faltaba un brazo. El comandante les gritó a ambos al mismo tiempo que no se movieran más, pero estas personas lo ignoraron completamente. Ante tal evento, preparó su arma y apuntó al señor que cada vez estaba más cerca. Luego, otra voz se escuchó. Uno de los compañeros avisó que alguien más venía. Era otro hombre, pero más joven. El comandante ordenó que se prepararan y apuntaran a los civiles. Sé que esto puede sonar violento y mal, pero es que prácticamente estaban en zona de guerra y no puedes confiar en nadie en esas circunstancias. Nunca sabes quién te apuñalará por la espalda. El comandante disparó una ráfaga de advertencia, pero las personas que venían no se asustaron siquiera. Otras 3 gentes aparecieron desde la oscuridad de la noche y fue cuando los militares se pusieron histéricos. Y es aquí cuando una psicosis masiva empezó a afectarlos. Mi papá cuenta desde su experiencia que de pronto, cuando él parpadeaba, la persona a la que estaba mirando desaparecía y otra diferente se materializaba en otra parte de su visión. Y cuando miraba a esa otra persona y parpadeaba, desaparecía también para ahora entrar a su vista otro civil. Dice que aquel fenómeno duró apenas unos segundos que parecieron eternos y que al final, así como vinieron, entre más parpadeabas, más desaparecían hasta esfumarse todos por completo. Ninguno de los presentes podía creer lo que vivieron, pero afortunadamente no hubo ningún herido real. Como esta, hay otras historias que mi papá me contaba. Así que espero que me dejes compartirte otra en un futuro. Muchas gracias por su atención. La tumba resplandeciente. Como infante de marina, solía hacer patrullaje en el Beirut Memorial. Parte del monumento está dedicado al cementerio de veteranos de guerra. Irónicamente, nunca me dio miedo estar completamente solo en un cementerio remoto en medio de la noche y rodeado de densos bosques por todos lados. En realidad, lo sentía como un momento de paz, para ser honesto. Sin embargo, una noche estaba patrullando en la proximidad del cerco perimetral donde se encuentran algunas de las lápidas más antiguas, cuando de pronto escuché el sonido de una mujer tarareando. Seguí el sonido y noté una luz brillando a través de las enredaderas y la maleza de un gran árbol. Mientras me acercaba, literalmente podía sentir que mi cabello comenzaba a levantarse como si hubiera una corriente eléctrica en el aire. Me acerqué más y lo que vi casi me dejó sin aliento. Era una lápida vieja y desgastada con una gran cruz grabada en el mármol. Únicamente la cruz brillaba con un azul vivo y resplandeciente, como un foco de neón. El tarareo también fue repentinamente mucho más fuerte
y sonaba de manera muy rara, como si viniera de cientos de voces a la vez. No hace falta decir que me asusté muchísimo. Grité como una niña pequeña aterrada y corrí de regreso al estacionamiento. Llamé por radio al guardia que se suponía que debía relevarme y lo obligué a llegar temprano. Él se pasó el resto de mi turno dentro de su camioneta. No creo que me creyera, pero se quedó en su vehículo y no salió a patrullar hasta que salió el sol por completo. Unos días después, me armé de valor para volver a la tumba, durante el día, por supuesto. Como sospechaba, a la luz del día era una lápida común y corriente. No tenía nombre, solo la cruz antes mencionada. Pasé mis manos sobre la piedra y verifiqué si tal vez había algún tipo de fuente de luz oculta o algún panel solar. Pero no, era solo una simple piedra, sólida y sin extrañezas. El tarareo también se había ido. Eventualmente regresé a mi turno normal, pero nunca más experimenté nada fuera de lo común. Tampoco supe de quién era esa tumba, pero me encuentro pensando en eso de vez en cuando. Ciertamente suena absurdo cuando lo digo en voz alta, y supongo que podría haber sido una alucinación o un truco de mi cerebro cansado, pero no creo que lo fuera. Creo que fue real, un fantasma o espíritu de algún tipo, pero no creo que fuera malévolo en absoluto. Sin escondite. Esta experiencia, digamos que sigue en curso. Hasta el día de hoy sigo sufriendo el problema que les contaré y ya no sé qué hacer. Como militares, siempre estamos a merced de un sinfín de peligros por todos lados. De hecho, no sé si te has dado cuenta que siempre andamos con el rostro cubierto. Eso es para protección de nuestra identidad, pues con esto evitamos represalias por parte del crimen organizado. Es curioso que ahora ni así yo pueda escapar. Hace unos meses hubo un tiroteo importante en una ciudad. Los criminales estaban atacando a los nuestros. Nos ordenaron ir para repeler el ataque. Estos enfrentamientos suelen durar más de lo que nos gustaría, pero estamos aquí para resistir eso y más, nos guste o no. Yo tuve la mala fortuna de acertar un disparo, limpio, directo a la cabeza de un hombre que estaba descubierto. Si no mal recuerdo, hubo un total de 6 decesos, pero el que yo cometí me está persiguiendo. Y no hablo solamente de problemas mentales, traumas por quitarle la vida a una persona que quizá tenía familia, sino que literalmente el hombre muerto me está persiguiendo. Todo comenzó muy rápido, casi de la noche a la mañana. La primera vez que lo vi yo me encontraba en el baño, y así como en una película de horror lo vi en el reflejo del espejo, parado en una esquina del baño. Me giré y como imaginarás, no había nada. Era el mismo hombre al que le arrebaté la vida. Nunca olvidas a la gente que hieres. En varias ocasiones lo he visto merodeando el mismo lugar en el que me encuentro. Nunca se me acerca, solo se me queda viendo con la mirada más triste y llena de rabia que he conocido. Incluso en mi casa ha estado. Bendije mi hogar, pero parece que eso solo lo molestó más porque cada vez está más cerca de mí. Ya no sé cómo librarme de él, y lo que más me molesta es que ni siquiera fue una muerte que disfrutara o que tuviera planeada. Es parte de mi trabajo, por muy cruel que suene. Voy a ir con un psiquiatra pronto, y espero de corazón que eso me ayude a salir adelante. Quiero pensar que todo es parte de algo de mi cerebro, imaginación o culpabilidad. No lo sé, pero de verdad espero que así sea.
está detrás de nosotros. En el Putumayo yo estaba agregado como enfermero militar a una base. Ese día llegó un pelotón de soldados regulares a la base y tenían que desplazarse hasta Puerto Asís a pie porque salían ya de permiso. A otros 2 soldados profesionales y a mí nos tocó esa noche salir con ellos como una especie de escolta. Salimos como a las 10:30 de la noche. A eso de las 11 llegamos al punto donde los teníamos que entregar para que entonces ellos siguieran su camino, pero ahora acompañados de un pelotón de seguridad. Los 2 soldados y yo nos regresamos a la base. La verdad es que estaba muy asustado por ese recorrido, porque las guerrillas posiblemente nos podían haber visto de ida y si veníamos de regreso por el mismo lugar, quizá las guerrillas podían esperarnos por ahí. 3 de nosotros ahí, solos en la oscuridad, no podía resultar en nada bueno. Los soldados con los que iba tenían antigüedades de 15 y 11 años. Eran mucho más viejos en esto que yo, que tenía apenas 1 año. Cuando ya teníamos 1 hora de camino, ya estábamos cerca de la base. Pero teníamos que cruzar un puente, y esos puentes están hechos de simple madera. Entonces, en un punto, veo que el soldado que iba hasta adelante se queda quieto y se agacha. Eso para mí fue una señal de alerta enorme porque pensaba que había visto algún guerrillero. Yo de inmediato me lancé a un lado de la carretera para protegerme. El otro soldado también se agachó ahí, en medio de la carretera. Escuché que uno de ellos comenzó a llamarme. Me acerqué a él tan sigiloso como pude. Me dice entonces: «Mi cabo, vi pasar a una persona al otro lado del puente, ¿qué hacemos?». Esta pregunta me confundió muchísimo porque yo era muy nuevo a comparación de ellos. No sabía por qué me preguntaban a mí qué hacer. Ninguno de los 3 teníamos idea de qué plan seguir. Al ver la indecisión de mis acompañantes, decidí tomar acción e ir a investigar. Mi dragoneante se unió al plan y me dijo que bajáramos a la zona debajo del puente donde había un río. Así pues, él se fue por la derecha del puente y yo por la izquierda, mientras el tercero de nosotros se quedaba arriba para cubrirnos. Lo único que yo pensaba era en que la persona que vio era un guerrillero y nos esperaba un tiroteo o algo. Estaba espantadísimo. Yo llegué a un punto bien debajo del puente y el agua me llegaba ya a las rodillas. Tenía mi fusil preparado. A mi mano derecha venía el dragoneante. Allá él me silbó y yo a él. Al no encontrar nada volvimos a subir. Ya arriba nos pasamos la información de lo que habíamos visto. O más bien, de lo que no habíamos visto, porque allí no había nadie. Al estar seguros de ello, decidimos cruzar el puente. Yo fui el primero en pasarlo. Tenía unos 15 metros de largo. Yo iba con el fusil bien preparado para cualquier cosa. Cuando salí del puente, me hice a mano derecha y tomé posición de seguridad porque venían mis compañeros cruzando el puente todavía. Cuando giré la cabeza hacia donde estaban ellos, vi que detrás del segundo de los dragoneantes que venía, había una persona que los seguía. Cuando vi que había otra persona ahí, lo único que atiné a decir fue ¡corra! Sin voltear hacia atrás, los 3 emprendimos una huida desesperada. Después de unos 200 metros de trote sin detenernos, vimos que había unos contenedores que estaban dentro de cierta zona. Este lugar era como una petrolera. Sin dudar nos escondimos ahí. Los dragoneantes me preguntaron que qué había visto porque ellos solo corrieron porque se los dije. Y ahí les conté que otra persona venía detrás de ellos. Para ese momento ya era la 1 de la mañana, y aún con todo lo que habíamos visto, yo seguía pensando que se trataba de una guerrilla. Yo no pensaba en espantos ni nada de eso. Decidimos llamarle al teniente para que nos mandara una escuadra para sacarnos de ahí, pero no teníamos ni señal para llamarle. Sin ninguna otra opción,
Tuvimos que irnos corriendo a la base que ya no estaba tan lejos. Cuando la vimos, hasta el alma nos regresó al cuerpo. Al otro día nos levantamos temprano y le dije a uno de los dragoneantes con los que iba la noche anterior que regresáramos al puente para investigar un poco más, a ver si encontrábamos huellas o alguna pista que nos mostrara qué fue lo que vimos ayer. Fuimos acompañados de 6 soldados regulares. A unos 30 metros del puente había una cantina que, del susto y por la oscuridad, ni siquiera había visto antes. Ahí estaba una señora a la que le contamos lo que pasó por la noche y que en el sector habíamos visto una persona ajena a nosotros y que si ella sabía algo para que nosotros lo investigáramos por su seguridad. ¿A qué hora pasaron?, preguntó la señora. Le dije que era como la 1 o 1:30. Ella entonces me respondió: «Ah, no, ustedes vieron a la india. Hace como unos 6 años se colgó una indiecita con sus 2 hijos. Seguro era ella porque sale por ahí a esas horas. Dice que no hace nada, que solo anda por ahí como una alma en pena». Leyenda afgana. Hola, mi nombre es Andrew Rodríguez. Soy americano, pero mis padres son latinos. Siempre me había gustado todo el tema de las armas y la guerra, por lo que decidí unirme al ejército de los Estados Unidos en cuanto pude. La historia que quiero contarles me sucedió mientras estuve en Afganistán, en la guerra que se dio por allá. Afortunadamente, apenas este año se firmó la paz que poco a poco hará que las tropas americanas dejen el país asiático. La guerra duró 18 largos años. Empezamos abandonando una base en Lashkar Gah, capital de la provincia de Helmand, al sur del país. Es justo ahí donde estuve la mayor parte del tiempo que pasé en Afganistán antes de perder una pierna por una mina. En ese tiempo viví muchas cosas que prefiero no recordar, pero para que se den una idea del horror tan real que se vive en una guerra, les contaré una de las cosas que tuvimos que hacer. Antes de continuar, quiero dejar claro que no estuve de acuerdo con esto. Pero en una guerra solo puedes seguir órdenes y por poco que te guste la orden, tienes que acatarla. Nos dijeron que teníamos que ocupar unas casas lejos de Lashkar Gah porque supuestamente eran una especie de bodegas en donde el enemigo guardaba grandes cantidades de munición. Pues fuimos a hacer el trabajo. Todo fue rápido. Duró apenas unos minutos que se me hicieron eternos en realidad. Irrumpimos en el sitio y disparamos a discreción. Cuando revisamos los cuerpos, nos dimos cuenta que casi todos los que estaban ahí eran niños y jóvenes que ni siquiera sabían sostener un arma correctamente. A día de hoy sigo sintiéndome horrible por haber hecho eso, pero en mi defensa, antes de atacar no sabía que los que estaban dentro eran niños. En fin, esto, por muy aterrador que suene, no es la historia que quiero contarles, sino otra de corte más sobrenatural. En Afganistán, como en todas partes del mundo, hay leyendas. Una de ellas es el Ghul, un demonio que habita los desiertos y zonas frías y que se alimenta de carne, incluida la humana. No diré con firmeza que yo me lo encontré, porque además de ser ridículo, ni siquiera sería creíble. Nos encontrábamos en una operación en la que tuvimos que levantar un campamento cerca de un desierto. La primera noche en la que estuvimos ahí me tocó hacer guardia. Y puedo jurar que apenas logré ver a lo lejos, en el desierto, a una figura de 4 patas que se levantó en 2 y se quedó mirando nuestro campamento por unos segundos. Yo ya conocía las leyendas del Ghul, pero en ese momento no se me pasaron por la mente. De hecho, pensaba que era algún animal o algo así. El sonido que profirió hizo eco por todas partes. Fue algo definitivamente inhumano. Sin embargo, en una de las noches en las que estuvimos en este campamento, uno de nuestros compañeros desapareció. Él estaba haciendo guardia aquella noche.
Dado que era una operación secreta, en teoría el enemigo no debía saber que estábamos ahí. Intentamos entender lo que pasó, pero toda explicación humana no cuadraba con su desaparición. Yo jamás conté lo que vi ni lo que creía en realidad, pero en el fondo estoy seguro de que esa cosa que vi en el desierto tuvo algo que ver. Alucinación o brujas. Quiero permanecer en anónimo. La historia que hoy les traigo me sucedió hace no mucho tiempo. Una de las cosas que menos me gusta de mi profesión es dejar sin trabajo a personas de bien que en realidad solo se buscan el modo de vivir. Déjenme explicarme. Ha habido algunas ocasiones en las que nos ordenaron quemar plantíos de marihuana por ser ilegales. Los hombres que hacían crecer estos campos eran padres que simplemente querían llevar dinero a casa con sus familias. No saben lo feo que era escuchar sus súplicas para que no les quemáramos su fuente de ingresos. Pero es que era nuestro deber, y la ley se tenía que respetar. En fin, uno de esos días de quema nos tardamos más de lo previsto. La noche ya había caído sobre nosotros, y las flamas eran lo único que iluminaba nuestro entorno. Esas flamas y las que vimos en el monte. A lo lejos, un grupo de unas 5 esferas con llamas cruzaban el paisaje. Mi madre ya me contaba cuando yo era pequeño que las brujas se mueven en forma de bolas de fuego por los campos. Jamás había visto algo así, y mis compañeros también lo vieron. Así como aparecieron, se fueron haciendo pequeñas hasta esfumarse. Sin embargo, aquello no fue lo aterrador de la noche, sino lo que sucedió después. Ya habíamos terminado la quema y nos preparábamos para partir. Algunos se alejaron para tomar aire fresco y entonces escuchamos un grito. Uno de nuestros compañeros vino corriendo con la cara desencajada y diciendo locuras. Afirmaba que una mujer muy hermosa estaba caminando por donde él estaba y que de pronto se le quedó viendo como si hubiera llamado su atención. Entonces, poco a poco comenzó a acercársele, pero mientras lo hacía, su rostro se iba deformando hasta volverse una anciana decrépita y de aspecto horripilante. No pudo soportar aquella visión y huyó de vuelta con nosotros. A raíz de lo que vivimos esa noche, por supuesto surgieron muchas bromas de que todo lo que pasaba fue obra de los efectos de las plantas que estábamos quemando, y que su humo ya inundaba nuestros alrededores y nuestros cuerpos. No descarto nada. Quizás si fueron alucinaciones que nos regaló el cannabis, o posiblemente fue real. Esto último prefiero que no sea así, claro. En cualquier caso, es una de esas experiencias que nunca olvidas y que cuentas en todos lados a los que vas. Matamos un monstruo. Hola, anónimo, por favor. Soy desertor del ejército. Duré 4 meses en servicio. El poco tiempo que estuve ahí me sirvió para darme cuenta de una triste realidad. Dentro del ejército las cosas son muy gachas. Mucha chinga, poco bofe. Es lo que decimos ahí porque el trabajo es muy matado. Casi no descansamos y te negrean bien machín. También hay un montón de corrupción. Hasta conocí varios casos en los que los oficiales te robaban cosas. Hay mucho sacrificio y pocos saberes. Para quien no sepa, a lo que te pagan se le llama haberes. En fin, dejando de lado los tantos motivos por los que deserté del ejército, hoy vengo a contar una experiencia que viví en la carretera. Estábamos en las proximidades de Uruapan. Era ya de noche y estaba bien apaleado y con mucho sueño. No habíamos descansado en un buen rato. Íbamos el grupo por la carretera rumbo a Morelia. En algún momento, varios de nuestros compañeros estaban sintiendo bien mal y hasta ganas de vomitar tuvieron. Quien iba manejando también quiso detenerse, así que hicimos una parada en una cuchilla que encontramos que llevaba a un camino lleno de tierra.
Nos adentramos un poco y nos detuvimos. Todos nos bajamos del vehículo para estirar las piernas y los que se sentían mal caminaron hasta unos arbustos que andaban por ahí para volver la comida que les había caído mal. Mientras los esperábamos, escuchamos unos gritos y un par de segundos después una ráfaga de un fusil que provenía de donde estaban ellos. Nosotros nos pusimos alertas por si esto era una emboscada o algo así. Por la oscuridad no podíamos ver qué pasaba, pero ellos llegaron corriendo con nosotros bien espantados. Les preguntamos qué pasaba y empezaron a gritarnos que le habían disparado a un monstruo. Nos volteamos a ver confundidos y el teniente se encabronó porque creyó que era broma, pero los soldados le aseguraban con voz quebrada que no, que era verdad. Dijeron que una cosa bien flaca y de piel blanca o gris estaba ahí atrás observándolos, que alcanzaron a verlo por las linternas que cargaban. Lo primero que se le ocurrió a uno de ellos, por el miedo, fue dispararle. Dijeron que la criatura no hizo ningún sonido a pesar de que le habían dado, y que quedó tirada en el piso. Con curiosidad, y al ver que ellos lo decían en serio, nos acercamos a la zona con las armas listas. Todos apuntamos al lugar en el que se suponía que estaba el supuesto monstruo. Pero entre más mirábamos y buscábamos, más nos dábamos cuenta que ahí no había nada. Ya te imaginarás la regañiza que les puso el teniente a esos soldados por haber dicho todo eso, aun cuando lo que decían parecía ser cierto por su manera de expresarlo. Volvimos a subir al vehículo y continuamos. En el trayecto, los compañeros nos contaron que fue real, que tenía unos brazos muy largos y unas piernas cortas, pero que más detalles no pudieron ver porque de inmediato se echaron a correr. Algunos dijeron que quizá por el cansancio y por sentirse mal lo imaginaron, pero de nuevo, los compañeros afirmaron lo contrario. Además del terror normal que uno puede encontrarse en este trabajo con los vivos, jamás imaginé que viviría algo tan extraño como eso. Y esa fue la historia, Ger. Un abrazo a todos si llegas a leerlo. Figuras celestiales. ¿Qué tal? Les mando un saludo a todos los que escuchan estas experiencias. Espero que la mía les cause tanta intriga como a mí. Mi nombre es José Luis González. Soy originario de un pueblo de Chiapas. Llegar hasta donde estoy actualmente no ha sido nada fácil. Le he sufrido bastante, pero el resultado ha valido la pena. Hace un par de años me pasó lo que voy a contarles. Estábamos en una carretera de noche, haciendo un retén para inspeccionar que los autos que iban y venían no trajeran material ilegal. He hecho este tipo de cosas por mucho tiempo y he visto tanto que ya nada me sorprende. O eso creía hasta ese día. Tuve la mala fortuna de querer ir a orinar durante el proceso. Un camarada me cubrió mientras yo iba a hacer mis necesidades. Las luces de los autos se atenuaban mientras me alejaba de la carretera, y la linterna que cargaba era cada vez más necesaria. Me adentré en el valle un poco más de lo que se me tenía permitido. La verdad es que solo era un pretexto para caminar y tomar un respiro. Cuando me separé lo suficiente, oriné en un arbusto. Una vez terminé, me dispuse a regresar y fue entonces que en el cielo vi las pirámides invertidas. Eran perfectas figuras triangulares que se encontraban de cabeza flotando a la altura de las nubes con un brillo en todo su contorno. Por la oscuridad que envolvía al extraño objeto, me fue muy difícil descubrir más detalles. No se movía, permanecía tan quieto como si estuviera pintado en el cielo. Lo único que recuerdo es que lo miré embobado, quizá esperando a que hiciera algo interesante que después pudiera contarles a mis camaradas. Pero nunca sucedió nada. Una voz gritando mi nombre me sacó del estupor. Cuando volteé, vi a uno de mis compañeros corriendo hasta mí preocupado. Me preguntó en dónde diablos había estado y me dijo que todos estaban preocupados porque no volvía.
En un principio se me hizo tan raro. Sí, caminé un poco lejos, pero todo el proceso no debió llevarme más de 5 minutos. Él, tan confundido como yo, me dijo que había estado casi 30 minutos perdido. Yo no entendía nada. Quise explicarle lo que había visto, pero cuando volteé al cielo, no vi más que las estrellas. La pirámide se había esfumado. El jefe me regañó por haberme ido tanto tiempo, y ni siquiera mi explicación, tan poco creíble, lo admito, le satisfizo. Pero yo sé lo que vi, y sé que fue real. Los pasajeros. Saludos a todos. Mi nombre es Jacinto García Ramírez. Mi experiencia sucede durante un retén al que fuimos enviados para revisar los autos que pasaran y, en caso de haber algún acto sospechoso, proceder según el protocolo. La carretera en la que estábamos era de una sola vía y no era muy transitada. A eso de las 4 de la tarde, vimos a lo lejos que se acercaba un camión de carga de automóviles, de esos que sirven para llevar autos desde las fábricas a los concesionarios, o a veces que simplemente transportan carros que han sido tan dañados que ya no pueden andar. Le hicimos la señal para que se detuviera, y lo hizo. El proceso es dividirnos. Mientras uno habla con el conductor, otros 2 revisan el transporte para encontrar algo que no deba estar ahí. Uno va por la derecha y el otro por la izquierda. Yo fui el que platicó con el hombre. Me acerqué a su ventana y él bajó el vidrio. Se veía tranquilo. Me contó a dónde se dirigía y de dónde provenía. Y mientras esa charla tomaba lugar, escuché el grito desesperado de uno de mis compañeros que había ido a investigar por la izquierda los autos que cargaba el camión. Desde allá empezó a decirme con voz alta que había cadáveres en los autos y llegó corriendo con el arma apuntando al chofer. Como un acto reflejo quité el seguro a mi fusil y lo apunté también al hombre, ahora ordenándole con firmeza que se bajara del vehículo. El señor estaba asustadísimo. Aseguraba que no entendía qué estaba pasando. Bajó con lentitud y le obligamos a tenderse en el piso con las manos en la nuca. El compañero que estaba checando por el lado derecho también llegó corriendo alterado. Empezamos a hacer llamadas por radio para reportar el incidente, y mientras empezábamos a comunicarnos, me dio por ir a ver con mis propios ojos los cadáveres que mis compañeros aseguraban haber visto. Con mi linterna iluminé el interior de los autos que se veían más destrozados que nada, como si hubieran tenido un accidente muy fuerte. Pero ahí dentro yo no vi nada. Desde la distancia le pregunté dónde estaban y me dijo que estaban en los asientos, ahí sentados como si nada. Volví a echar un ojo, pero de nuevo no vi nada. Corrí de regreso y le dije eso mismo, que los autos estaban vacíos. Sin creerme, mi compañero volvió a ir a ver, y casi se le cae la mandíbula al suelo al darse cuenta de que, efectivamente, ahí no había nada. Revisamos a profundidad cada uno de los autos, pero confirmamos que estaban todos vacíos. Levantamos al hombre, le pedimos disculpas y lo dejamos ir. Ya solos, nuestros compañeros nos contaron que en los asientos estaban esas personas con la carne como corroída, como si fueran momias, vaya. En cada uno de los autos se encontraban 3 o 4, pero no entendieron cómo es que de repente se esfumaron. De inmediato surgió la idea de que eran espíritus, quizá de aquellos que murieron en los accidentes que dejaron así a los autos. No sabíamos, pero esa fue nuestra teoría. Espero les haya parecido interesante mi anécdota. Un abrazo, Ger. Día normal en la escuela.
Hola, Ger. Quiero ser anónimo. Yo estudié en la heroica escuela naval. Al final me di cuenta de que eso no era para mí y decidí salirme. Pero en los meses que estuve ahí, viví una cosa que no puedo olvidar. Mi historia es muy corta, pero ninguno entendimos lo que pasó. Ser un cadete naval es bastante pesado. Es a muy grandes rasgos levantarte aproximadamente a las 4:30 de la mañana para hacer honores a la bandera, luego desayunar, tener tus clases, comer, natación o el resto de tus clases, marchar, luego cena, arreglar tus cosas para tenerlas listas al día siguiente y si no hay nada más que hacer, dormir entre las 12 y las 3 de la mañana. En serio, no fue una época que disfrutara mucho. Era un desmadre. Para todos lados tienes que correr. De hecho, ahí le llaman potro a los nuevos porque vas corriendo para todas partes. Aunque había una que otra cosa buena, la verdad es que la mayoría de las veces la pasaba mal. La experiencia ocurrió durante la clase de armas portátiles y semiportátiles. Cuando terminan las clases, siempre hay que estar bien pendientes al toque porque si sales antes de tu hora de la clase o incluso después de la hora, te llevas tu castigo. Hay que ser bien puntuales. La cosa es que en cuanto escuchamos el toque, el compañero encargado de avisarnos que ya había sonado nos dijo y todos nos dispusimos a salir. Yo fui el último en cruzar la puerta y junto con el profesor escuchamos un estruendo dentro. Era el sonido de las bancas siendo arrastradas. Me di la vuelta al igual que mi profesor, y vimos cómo, desde detrás del salón, las bancas se movían solas hacia nosotros. Avanzaron yo creo que 1 o 2 metros y chocaban entre ellas. Y de pronto se detuvieron. Algunos de los compañeros que iban delante de mí también se dieron la vuelta para ver qué había pasado. Ninguno podíamos creerlo. No nos atrevimos a contárselo a los superiores porque seguro se iban a burlar. Pero bueno, como dije, era una historia cortita, pero espero les gustara. Saludos a ti y a tu audiencia, Ger. Me encantan tus videos. El marinero. Estaba solo en la sala de máquinas de un submarino a la mitad de mi guardia. Yo solo era un marinero recién reclutado que intentaba encontrar cierto equipo para poder explicarle algo a uno de los vigilantes. Hay una serie de bahías en el nivel inferior de la sala de máquinas con pasajes estrechos que pasan por el centro. Bajé por una de las escaleras y juro que vi a alguien cruzar el barco unos 4 metros delante de mí. Pude oír sus pasos mientras caminaba por una esquina y se perdía de vista. Ahora, había 3 problemas con esto. Primero, el sujeto llevaba ropa antigua. Ya nadie usa ese tipo de uniforme en la actualidad. De hecho, se dejó de usar hace 3 años. Segundo, solo había otra persona despierta en la sala de máquinas a esa hora de la noche, y estaba parado en la parte superior de la escalera detrás de mí, esperando a que volviera con una respuesta a su pregunta. Tercero, aquella persona que vi en realidad no estaba allí. Lo atribuí a privación del sueño, pero admito que me dejó tocado por un tiempo. 4 meses después, había salido a la mar en otro submarino del mismo tipo. Mientras estaba allí, conocí a un marinero que anteriormente había servido en mi barco. Después de unas semanas de estar de guardia con él, me contó la historia de un marinero que se había suicidado mientras estaba de guardia cuando servía en mi barco casi una década antes. Lo hizo en el nivel inferior de la sala de máquinas, todavía con su uniforme puesto. Ojalá hubiera podido conseguir una foto de mi cara cuando oí eso.